Bienvenidos una vez más al programa Doctrina Básica, un oasis para tu vida espiritual. Estamos ubicados en la iglesia Elim Central Los Ángeles con nuestro pastor Jorge Fuentes. Es un privilegio, hermanos, para nosotros el poder estar compartiendo con ustedes. El día de hoy me acompaña mi hermano Eliseo González de la iglesia de Oceanside. Bienvenido, hermano. Gracias, hermano. Les deseamos en este día, yo creo, bendiciones. Yo vengo de la iglesia Elim en Oceanside, California. Nuestra dirección allá es el 1905 en la Apple Street. Ahí estamos reuniéndonos los días miércoles a las 7 de la noche, los días sábados a las 7 de la noche y los domingos a las 4 de la tarde. Sí, los invitamos, si usted vive por esa área, le damos la cordial invitación para que nos visite. Nuestro número de teléfono es el 760-905-3401. Amén. Aleluya. No olvides también comunicarte con nosotros, comunícate con nosotros a nuestro correo electrónico, que es doctrina.ela@gmail.com. Ahí lo puedes ver en tu pantalla, o puedes llamarnos por teléfono también a nuestra iglesia. El número de teléfono es 323-789-1665. Una vez más, 323-789-1665. Amén. Y ya sin más rodeos, hoy traemos un tema, bueno, de hecho todos los temas, cuando nosotros nos dedicamos a estudiar la Biblia, podemos ver tantos temas interesantes que hay en la Biblia, ¿verdad? Y como es lo que hemos estado viendo nosotros en Doctrina Básica, ya hemos visto los dones del Espíritu, ya hemos visto muchos temas de doctrina. Y hoy vamos a estar estudiando lo que es la danza. Algo que a veces trae mucha controversia dentro del pueblo cristiano. Vamos a dejar a un lado al pueblo en el mundo, ¿verdad? A los que no son creyentes los vamos a dejar a un lado, porque para ellos a veces es hasta una forma de burla que ellos nos hacen a nosotros, sin ellos tener en cuenta de la manifestación de gozo que está sucediendo en nuestras vidas. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios en la danza. Solo quiero introducirme con este versículo y luego mi hermano Eliseo va a estar compartiendo, y dice Salmo 149, versículo 3. Acompáñenme a leerlo. Dice: alaben su nombre con danza, cántenle alabanza con pandero y lira, porque el Señor se deleita en su pueblo, adornará de salvación a los afligidos. Entonces hacemos énfasis en el 149, versículo 3, dice: alaben su nombre con danza. O sea que la danza es una manifestación, es una manera de alabar a nuestro Señor Jesús, a nuestro Creador, Dios Padre y el Espíritu Santo que nos mueve. Mi hermano Eliseo. Amén. Yo creo de que es una de las experiencias personales. La danza debe de ser una experiencia personal, porque si miramos en nuestra doctrina básica, danza es una manifestación de gozo que provoca el Espíritu Santo en el interior del hombre, provocando que el cuerpo celebre con fiesta, con alegría y regocijo. O sea que el cuerpo es el que va a expresar lo que hay adentro, lo que el Espíritu Santo está provocando adentro de la persona, del cristiano, del que ha tenido la experiencia en Dios y del que ha entendido la salvación que Dios le ha dado. Viene esa experiencia, el Espíritu Santo la pone dentro de uno, y entonces el cuerpo ya manifiesta con gozo, con alegría, con regocijo esa expresión, porque es una experiencia interna. Entonces, como usted decía, mi hermano, es una manifestación de gozo que provoca el Espíritu Santo internamente. Entonces yo creo que debemos de motivar, ¿verdad?, a la iglesia a que sea también una iglesia expresiva en la danza, que la iglesia se atreva a experimentar esa manifestación del Espíritu Santo del interior. Y quizá podemos ver un verso más aquí en el Salmo 84:2, donde dice: anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor.
Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Entonces debemos de motivarlo a usted a que también usted se atreva a experimentar esa bendición del Espíritu Santo y pueda expresar su regocijo, su gozo, su alegría a través de la danza. Amén. Hermano Eliseo, es muy interesante eso que usted está diciendo, que es movido por el Espíritu, porque mucha gente puede a veces decir, entonces, ¿cómo debemos de danzar? ¿Cómo debemos nosotros de expresar esa manifestación de alabanza al Señor? Amén. Y eso es algo que vamos a estar estudiando en el transcurso del tema, que es muy interesante y que a veces uno dice, ¿por qué debemos danzar? ¿Cómo debemos danzar? Puede venir la pregunta de las personas, ¿qué nos motiva a nosotros a danzar? ¿Verdad? Es lo que decía mi hermano Eliseo hace un momento, que lo motiva a uno el Espíritu Santo. Entonces, hermano Eliseo, ya motivados nosotros por el Espíritu Santo, ¿cómo debemos de danzar nosotros? Bueno, yo creo de que el mismo Espíritu Santo, por la experiencia y la relación que uno tiene, y esa experiencia que le ha dado a uno, es cuando uno empieza a manifestarlo. Ya no tendría yo que decirle, por ejemplo, hermano, mire, dancemos de esta manera o hagámoslo de esta forma. Amén. Porque ¿cómo le podría yo decir a usted que dance de esta forma o de esta manera si usted no ha tenido esa experiencia, no siente internamente? Entonces yo creo de que cuando surge la experiencia con Dios, cuando surge esa relación con Dios y viene el Espíritu Santo y le motiva a uno internamente, entonces usted solito va a empezar a manifestarlo. Entonces se usa el cuerpo, y ya en el cuerpo ya hay manifestaciones corporales a las cuales podemos empezar también a tomar textos, a sacar textos para poder enseñar al pueblo. Sabe que la danza es una manifestación corporal en nuestro cuerpo. Alguien que está danzando no se puede quedar quieto, no se puede, no se puede Amén. quedar Así es. solo moviendo los ojos para ver cómo lo hace el otro hermano. No podemos copiarlo tampoco. No, porque es algo personal, es algo que nace de uno por la experiencia que uno tiene con Dios. El que no ha tenido experiencia con Dios, yo creo que no lo puede hacer, y si va a imitar o se va a atrever a danzar como aquel otro, a moverse como el otro, yo creo que lo va a estar haciendo en su carne. Amén. Sí, a veces podemos ver nosotros en las iglesias que hay muchos hermanos que les gusta danzar. Amén. ¿Verdad? Entonces podríamos decir nosotros que no todo el tiempo ellos pueden estar en el Espíritu o están agradando a Dios. Exactamente, y yo creo que aquí sale un pensamiento de nuestro pastor Jorge Fuentes, nuestro apóstol. Él me recuerdo que dijo una vez, y alcancé a oír esta expresión: si tú vienes a la iglesia y vienes a danzar, vienes a saltar, vienes a dar vueltas, pero sales afuera y sigues siendo el mismo, no cambias tu carácter, no cambia tu personalidad, solo veniste a hacer aeróbicos. ¿Se recuerda? Amén, amén. Sí, lo he escuchado muchas veces y es muy interesante ver eso. O sea que primero, hermanos, tenemos nosotros que tener en cuenta de que es el mismo Espíritu Santo que nos mueve, que nos invita a danzar y a dar esa expresión de alabanza a nuestro Creador, ¿verdad, hermano? Amén, así es, así es. Entonces, las expresiones corporales van a empezar a movilizarse, a reaccionar. Como dijo usted hace un momento, si el Señor me ha dado una experiencia a mí, si yo he visto la mano de Dios, el poder de Dios, y he entendido la salvación de mi alma, yo no puedo venir a la iglesia y quedarme así estático, quieto y solo moviendo los ojos. Empieza a reaccionar, porque hay gozo adentro, empieza el cuerpo a reaccionar. Entonces vienen en la danza podemos aplaudir, podemos saltar, podemos girar, podemos remolinear, podemos danzar, y ahí es donde entonces ya se comprueba la danza de todo nuestro ser trino. Está el espíritu, el alma y el cuerpo manifestando esa alegría, gozo y regocijo delante de Dios. Amén. Entonces, podemos ver nosotros también que en Salmos 149, versículos 3 y 4 le hacen un énfasis y dice que eso agrada a nuestro Dios. Prácticamente estamos viendo también lo que dice una profecía que la repitió, si no muy me equivoco, fue Santiago, ¿verdad?
él repitió esa profecía en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 16. A mí me llama mucho la atención porque dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo. Hermano Eliseo, aquí me llama mucho a mí la atención. ¿Por qué? Porque si yo me acuerdo, David no tuvo tabernáculo. Exactamente. Entonces, ¿por qué dice aquí en la profecía que él va a reedificar el tabernáculo de David? ¿Cuál fue el tabernáculo de David en sí? Bueno, David empezó a tener, entró en una etapa en donde usted sabe de que el pueblo de Israel era perseguido por los pueblos, ¿verdad? Que lo odiaban. Y de alguna manera se fue perdiendo. Ese tabernáculo de Moisés fue decayendo, se fueron terminando y entonces se quedaron con el arca del pacto. Pero no habían tenido una experiencia como la tenía Moisés. Entonces él sin tabernáculo, él empezó y cuando la profecía viene a decir eso, es de que va a empezar a reedificar. Y si usted sabe, es una profecía que se empezó a dar ya en el libro de los Hechos, cuando Pedro la empieza a pronunciar. ¿Sí? Y es ahí donde entonces empezamos nosotros de que ese tabernáculo que viene caído, nosotros debemos de entrar a reedificarlo. Porque también en nosotros y en muchos se ha deteriorado, se ha destruido. Muchos no saben cómo alabar al Señor, muchos no saben cómo ministrar delante del Señor. Entonces ahora lo debemos de ver en el aspecto espiritual, de que nosotros también como David debemos de tener esa intención de empezar a reedificar ese tabernáculo, y dentro de la reedificación del tabernáculo entonces entra la danza. Entra David danzando y nosotros como los Davides también empezamos a danzar porque ahora es espiritual. Amén. O sea, prácticamente, hermano, entonces Moisés, él vivía bajo ritos, bajo coreografías, una fiesta solemne que se llevaba paso por paso. Y como usted decía, me llamó mucho la atención eso, ¿verdad? Y también por eso lo dice la profecía aquí en el libro de los Hechos 15:16, dice ahí de que vamos a reedificar, porque quiere decir que David no tuvo tabernáculo, pero él tuvo una expresión corporal que se manifestó y rompió todos los ritos. Salió de la solemnidad que había dentro del tabernáculo de Moisés, muy diferente. Amén. Amén. Entonces, hermano Eliseo, Dios no se agradó mucho tal vez del tabernáculo de Moisés, porque ya había pasado su tiempo, pero ahora en el tiempo de David, él empezó a expresar, empezó a brincar. Es más, podemos ver nosotros el ejemplo, venía a mi memoria ahora, de cuando David trató de llevar el arca del pacto de regreso a Israel. Acuérdese que el arca del pacto era la presencia de Dios. Amén. Entonces, cuando David trató de llevar de regreso la presencia de Dios a Israel, lo traía con ritos. Amén. Lo traía en un desfile solemne. Podríamos mencionarlo en algo como una coreografía, ¿verdad? Y eso no le agradó a Dios. Porque dice que cuando el arca cayó, alguien trató de detenerlo y murió. Amén. Se entristeció David. Y después, ¿qué hizo David, mi hermano Eliseo? Empezó a danzar, dice. Ajá. Cambió la estrategia. Y esa estrategia es la que ahora nuestro Señor quiere que nosotros empecemos a reedificar en nuestra vida, mi hermano. Sí, yo creo de que ahí entró en el proceso que estaba David, entró un tiempo de libertad, de gracia a la vida de David. Amén. Porque si nosotros miramos el tabernáculo de Moisés, tiene el atrio, tiene el lugar santo y tiene el lugar santísimo. Y David tenía cuerpo, alma y espíritu. Ahora nosotros lo mismo. Amén. ¿Verdad? Imagínense que tengamos una buena iglesia construida con todos los detalles, como un santuario para Dios. Pero el Señor, hermano, queremos que el Señor more en esa iglesia tan hermosa, tan bella, que se pueda levantar, pero no mora aquí. O sea que nosotros somos los verdaderos tabernáculos. Ahora yo tengo atrio, es mi cuerpo. Amén. Yo tengo lugar santo, es mi alma. Y yo tengo lugar santísimo, que es mi espíritu. Entonces yo debo de empezar a reedificar mi tabernáculo
para que Dios more en mí y de esa manera venga la experiencia que surgió con David y nosotros dancemos, alabemos y glorifiquemos a Dios. Aleluya. Entonces ya podemos ver nosotros, hermanos, que la danza es algo que el Señor está reedificando en nuestras vidas. Amén. Amén. Bueno, entonces, hermano, ¿qué manifestaciones corporales podemos ver nosotros en la danza? Bueno, la Biblia manifiesta un sinnúmero de versos para que nosotros podamos tener nuestra doctrina básica y presentársela a la iglesia. Y la iglesia también aprenda a través de la palabra del Señor que debe de danzar, manifestando por medio de su cuerpo. Entonces, por ejemplo, miramos, yo tomé el primer verso de Lucas, capítulo número 6 y verso 23, y dice: alegraos en ese día y saltad de gozo, porque he aquí vuestra recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Entonces aquí ya viene que nosotros nos alegremos. Y cuando viene la alegría, yo sé que como es interna, se produce en el cuerpo. Amén. Entonces lo que va a producir es de que vamos a empezar a saltar. Porque dice que saltemos. Imagínense cómo se puede manifestar un gozo, una alegría. No podemos ir serios a la iglesia. No, no se puede. Estoy alegre, hermano, por dentro. No, entonces se manifiesta saltando. Entonces cuando estamos danzando podemos saltar. Amén. Amén. Entonces podemos ver nosotros, entonces, una de las manifestaciones es saltar. Amén. En la danza nosotros saltamos para nuestro Dios. Es más, Malaquías 4:2 dice: mas para vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia con salud en sus alas. Y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Algo así como cuando salen los terneros del establo, ellos están contentos porque salieron como de la cárcel. Amén. ¿Verdad? Amén. Salieron de donde los tenían a ellos dominados y solo tenían ciertos límites. Ahora ellos salen del establo y salen a relinchar, salen a gozarse, salen a danzar. Entonces, de esa misma manera nosotros podemos tener una manifestación que se salta. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Hermano, ¿también se remolinea cuando danzamos? Sí, sí, porque encontramos nosotros en 2 Samuel capítulo 6, 16. Y yo creo que ahí es donde vamos a ver lo de David, ¿verdad? Cuando fue criticado por su esposa, cuando lo miró de la ventana, que él venía saltando, remolineando, dando vueltas. Dice que venía por el gozo que estaba llevando el arca del pacto. La estaba llegando a la casa de David, porque no tenía tabernáculo. Lo estaba llevando a la casa de David. Entonces dice aquí en 2 Samuel 6, 16, sucedió que cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor y lo menospreció en su corazón. Entonces, ahí miramos otra manifestación, ¿verdad? Saltando, dice, y remolineando, o sea, girar, ¿verdad? El que va a remolinear va a girar, va a dar vueltas, va a saltar, como ya dijimos, a saltar, a remolinear, a dar vueltas. Y ahí es donde miramos otra manifestación del cuerpo que lo puede hacer. No podemos decir, hermano, no salte usted, no remolinee, no dé vueltas, ¿verdad? No gire, ¿verdad? Porque está prohibido, por ejemplo, o no se le permite. No, yo creo que tenemos este verso y esa es otra manifestación para la danza. Es algo muy interesante. En muchas iglesias podemos ver nosotros de que como llevan el culto muy solemne, no quieren hacer ni un ruidito, mucho menos saltar, danzar. Hermano, ¿se permite aplaudir en la iglesia? Sí, claro, también aplaudir. Miramos el verso del Salmo 47:1. Ahí tenemos un texto bíblico para que usted lo pueda notar y también tenga esta bendición de nuestra doctrina en cuanto a la danza. Y dice, para el director del coro, Salmo de los hijos de Coré: batid palmas, pueblos todos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Aleluya. Entonces ahí incluso tenemos otra manifestación que surge. No solo el aplaudir,
sino la voz, que salga nuestra voz, ¿verdad? En alto, que salga una voz sonora para Dios, de júbilo, agradando al Señor por lo que ha hecho en nuestra vida. Amén. Entonces, si usted, mi hermano, que nos está sintonizando, que nos está escuchando a esta hora, ha sentido más de alguna vez en su vida el saltar, el aplaudir, el gritar un gloria a Dios, y en esa expresión de danza a nuestro Dios, hágalo con confianza, con libertad, porque eso agrada a nuestro Dios. Esas son las manifestaciones, ¿verdad? Hermanos, ¿se baten las manos? ¿Qué es batir las manos, hermano? Yo creo, yo creo que es lo que nosotros hacemos, aplaudir, ¿verdad? Que imagínense cuando todo el pueblo se reúne, está gozoso, tiene experiencias con Dios, está cantando, está alabando, está danzando, y también las manos no se quedan quietas, ¿va? Como dijo usted hace un momento, de que saldréis como terneros, como becerros de la manada. Es increíble de que nosotros muchas veces hemos pasado experiencias negativas en nuestra vida. Amén. Nuestra alma ha quedado como atada, nuestra alma ha quedado de alguna manera la han hecho presa por alguna mala experiencia, alguna traición, vicios que hay. Entonces uno se queda tan atado que necesita una libertad. Y cuando viene el Señor y nos perdona los pecados y nosotros recibimos esa salvación tan grande, hermano, los terneros salen, hermano, saltando, aplaudiendo, gritando, dando vueltas. Y esa es la expresión que nosotros queremos manifestar y también enseñar al pueblo. Amén. Entonces, todas estas, hermanos, son manifestaciones corporales cuando danzamos a nuestro Dios. Amén. ¿Va acompañada de música? Sí, va acompañada de música, porque nosotros, incluso en la iglesia, hay varios instrumentos. En alguna iglesia a veces no tienen todos los instrumentos que en otras iglesias hay. Amén. Por ejemplo, aquí hemos tenido la experiencia, ¿verdad?, de que se ha juntado la orquesta y han entrado, la sinfónica, perdón, y ha entrado 100 instrumentos alabando al Señor, hermano. Es increíble. También David empezó a sacar eso. En los tiempos de David empezaron a surgir todos esos instrumentos, porque David empezó a hacer los salmos, y por eso es de que tenemos estos textos bíblicos, que hizo salmos, pero también cuando él estaba cantando, el Señor le fue inspirando a hacer los instrumentos. Amén. Y entonces aparece en la Biblia el Salmo 150, es el salmo que a nosotros nos puede ayudar. Ahí hay un sinnúmero de instrumentos por el cual podemos alabar al Señor. Amén. Son todas manifestaciones corporales. Ya por último, mi hermano, ya el tiempo nos ha avanzado, ya casi estamos llegando al final del segmento. Una pregunta más que a mí me surge y me llama mucho, me tiene muy inquieto. ¿La danza entonces se aprende en escuelas porque es una expresión de movimientos? ¿O qué nos mueve a nosotros a veces a mover nuestras manos, a brincar, a batir nuestras manos, a aplaudir, a saltar? Bueno, yo creo de que no la podemos enseñar. Como dijimos hace un momento, la danza debe ser una expresión sencilla y espontánea de cada uno. Amén. Según usted tiene la experiencia, entonces usted, por la experiencia, usted manifiesta. Si vamos al mismo ejemplo que dio de los terneros que están en su corral, En el establo. ahí están, no pueden salir, están incómodos, pero cuando les abren la puerta, el que está de primero, ese sale, y salen todos también. ¿Por qué? Porque hay libertad, porque fue una experiencia que le abrieron una puerta. Entonces quizá podemos tomar el ejemplo en el caso de los israelitas cuando cruzaron el Mar Rojo. Amén. Dice que cruzaron el Mar Rojo. Imagínese usted solo al ver que se parte el Mar Rojo y se detienen las aguas, y todos iban pasando, iban viendo el poder de Dios, y empezaron a ver que venían sus enemigos, y cuando ellos pasan del otro lado, hermano, y pasa el último israelita y las aguas se vienen y destruyen a los enemigos. Entonces dice que María, mira, ahí la experiencia, ahí nadie le dijo a María, mira, danza de esta manera, agarrar los panderos, hagamos esto, hagamos lo otro. Fue una experiencia, y cuando las mujeres también vieron de que María empezó espontáneamente a expresarlo, amén, salen varias mujeres y empezaron a danzar, y así tenemos varios ejemplos en la Biblia. Puedo compartir el versículo, me llama mucho la atención lo que usted estaba diciendo, amén, porque esto es algo espontáneo, esto es algo que el Espíritu Santo nos mueve a nosotros
en señal de victoria. Amén. Como decía mi hermano, porque nos han libertado, nos han dado la libertad a nosotros de nuestros pecados, de lo que nos oprimía, de las cargas que nos estaban estorbando. Entonces dice ya, Éxodo 15:20 dice, y Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero, y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas. Y Miriam le respondía, cantad al Señor porque ha triunfado gloriosamente en nuestras vidas. Al caballo y su jinete ha arrojado al mar. Entonces la danza, mi hermano que nos está escuchando, es algo bíblico. Es algo que no debe de turbar su corazón, porque es una expresión de gozo, de libertad que el Señor ha dado a nuestras vidas, mi hermano Eliseo. Amén, así es. Yo creo de que la danza debe hacerse delante de Dios, porque así fue como empezamos, ¿verdad? Está explicando. Debe hacerse delante de Dios. Cuando yo le digo a usted, hermano, dance de esta manera, entonces usted lo va a hacer porque yo le estoy enseñando, ¿verdad? Y entonces usted lo va a hacer porque tal vez va a querer agradar al pueblo, a lo que lo miren sus familiares, sus vecinos y la congregación. Pero aquí es espontáneo. Dios, estamos delante de Dios y por eso es motivada por el Espíritu Santo. Amén. Mis estimados hermanos que nos están sintonizando, el tiempo se nos ha terminado. No deje de sintonizarnos en el próximo segmento, en donde vamos a continuar hablando de la danza. Hay muchos ejemplos que queremos compartir con ustedes. Hay mucha información bíblica que nos enriquece nuestro crecer espiritual. Esperamos haya sido de bendición y deseamos escuchar de ustedes. Escríbanos a nuestro correo electrónico doctrina.ela@gmail.com. Una vez más, doctrina.ela@gmail.com. Escríbanos, queremos escuchar de ti, cómo nos está sintonizando, tiene alguna pregunta, alguna inquietud, una aportación respecto al tema que estamos tocando hoy. Queremos ser de bendición para tu vida. Mi hermano. Amén. Que el Señor les bendiga y que esto sea una bendición para cada uno de ustedes. Bendiciones. Amén.